En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Todo en María y por las benditas almas del purgatorio. Cómo no decir, aunque sea unas breves palabras, en la fiesta de Santiago Apóstol, que es la fiesta de todas nuestras naciones, de toda Hispanoamérica, de la hispanidad. Es el patrono de las Españas en plural, porque nosotros somos las Españas. Es todo lo que España hizo aquí, la nación más católica del mundo, cuando nos hizo, cuando nacimos, y todos, quien más, quien menos, somos hijos de españoles. Entonces son las grandes fiestas sobre las cuales hay que tener una gran devoción, un gran agradecimiento al catolicismo y al vehículo que Dios dispuso para que todos nosotros seamos católicos y hablemos en español, para que seamos católicos y hablemos en español, España. España, y para el siglo XVI decíamos recién y repetimos, la nación más católica del mundo, y por eso tanta leyenda negra, y bien la palabra, porque es una leyenda, porque es mentira, porque no es la verdad, tantas falsedades históricas para atacarla, y esa inquina especial que se tiene contra España es por lo que fue y por lo que hizo. Hizo todo un continente prácticamente católico y español, y también las Filipinas, también es parte de la hispanidad. Entonces Santiago Apóstol, patrono de España, patrono de las Españas. Siempre lo decimos y lo repetiremos: si yo soy católico, tengo un deber de honor de defender a España. Y para eso hay que saber historia, y verdadera historia, para poder refutar las falacias de los enemigos del catolicismo. Catolicismo es lo mismo que hispanidad y España, y por eso se ataca. Y por eso se ataca. Si yo amo a España y si yo defiendo a España, es antes que nada porque soy católico. Porque soy católico. Y España tiene el grandísimo mérito, lo he dicho otras veces y lo quiero repetir hoy, y eso es un concepto que todo católico español tenemos que tener muy arraigados en nuestro interior por un motivo de enorme honor y de orgullo, un sano orgullo de ser católicos y españoles. ¿Por qué? Porque España fue la única nación, la única, que cuando cayó la cristiandad europea, Europa es fruto, lo he dicho varias veces y lo repetiré, Europa es fruto de nosotros, los católicos, o el catolicismo hizo a Europa. Europa, que fue la cumbre de la civilización, hoy totalmente decadente y corrompida, pero cuando fue la cumbre de la civilización, es obra exclusiva de la Iglesia Católica. Y si Europa fue lo que fue, es gracias a la Iglesia Católica. La Iglesia Católica hizo a Europa. Y eso tuvo un auge de 10 siglos, 1000 años, 1000 años. Y aún la influencia de eso se prolongó más. Podemos decir 15 o 16 siglos o hasta 17 siglos. ¿Por qué? Porque aunque la decadencia empezó cuando se acaba la Edad Media, la Edad Oscura, por favor. La Edad Oscura es lo que tenemos ahora. Y cuando con el Renacimiento o el siglo XV, sobre todo ya el XVI, empieza la decadencia, llevamos 5 siglos de caída. Ya estamos, creo yo, en los finales, después de 5 siglos de caída. Pero la Iglesia Católica hizo la cristiandad europea, hizo Europa. Y cuando Europa cayó, a eso iba, España fue la única nación del mundo que pudo repetir una segunda cristiandad. Y nosotros somos la cristiandad española. Cayó en Europa por obra del antropocentrismo, el hombre es el centro, por favor, por favor. Dios y su catolicismo es el centro. Y cuando Europa fue así, se dio la cristiandad. Y los máximos logros, lo más importante de todos, millones y millones de almas se han salvado en esos mil años. Pero además logró la máxima cultura de la cual el ser humano es capaz. Y cuando eso cayó por alejarse de Dios, por alejarse del catolicismo, ahí sí, España fue la única nación del mundo que fue capaz de repetir una segunda cristiandad. La única nación del mundo que cuando cae la cristiandad europea repite una cristiandad, la cristiandad española. Y nosotros somos lo poco que todavía tenemos, pero nosotros somos los herederos de la cristiandad española, que solamente España la pudo repetir. 3 siglos. ¿Qué significa una cristiandad? Que a Dios y su catolicismo se lo pone en el lugar que corresponde, en el primer lugar. Y si Dios no está en el primer lugar, está todo mal. Está todo mal. Y está todo patas para arriba.
Y hoy en día, desde el Renacimiento, con 5 siglos de decadencia y de corrupción, estamos, creo, ya en las postrimerías, en los últimos acontecimientos de la historia. Y el hombre en el centro. Esta poca cosa y esta pobre cosa que somos los seres humanos en el centro. Dios, fuera, córrete, Dios. Un insulto y un agravio. Pero cuando Dios se lo puso en su lugar, cuando se pudo hacer una cristiandad aquí, fue España, la cristiandad española. Duró 3 siglos. Desde el 1500, redondeando, o 1492, cuando somos descubiertos, hasta nuestras malhadadas revoluciones de 1810 en adelante, el malhadadísimo siglo XIX. Destruyó la cristiandad, destruyó ese orden que era no solamente individual, sino que las familias, todas las clases sociales y toda la sociedad civil, poniendo a Dios en el centro y su catolicismo como corresponde. Y eso fue destruido en el siglo XIX con nuestras revoluciones que todas fueron de influencia, por lo menos masónica, no digo que todos hayan sido masones, pero todas fueron de influencia liberal, de la Revolución Francesa y masónica. Yo decía que la cristiandad europea cae con el Renacimiento, llevamos 5 siglos de caída, la pausa la logra hacer solamente España, aquí en América, hace una segunda cristiandad, nosotros somos los hijos de esa cristiandad, la cristiandad española, mas sin embargo, aunque la ruptura se comienza en el Renacimiento, hay un impulso por esos 10 siglos, esos 1000 años de catolicismo, un impulso tan grande que eso continúa a pesar que los enemigos de Dios y los enemigos del catolicismo trabajaban y trabajan. Sin embargo, fue tan grande esos 1000 años que el impulso siguió mucho para adelante. Por eso llega finalmente la Revolución Francesa, que es como el tiro de gracia, y por eso los masones y los revolucionarios le dicen a ese hito diabólico que fue la Revolución Francesa. No, monseñor, en el bachillerato nos enseñan que fue el más grandioso acontecimiento de la modernidad. Sí, muy grandioso, totalmente anti Dios y totalmente anticatólico. Pero tuvieron que hacer, a pesar de la caída del Renacimiento para adelante, un gran hito más, porque tenía demasiado impulso y demasiado envío en la sociedad civil de catolicismo todavía, a pesar de que estábamos cayendo y cayendo. Entonces había que destruir eso al máximo. Y eso lo hacen con la Revolución Francesa al punto que los enemigos del catolicismo lo llaman el gran hito, que destruye lo que los franceses dicen l'ancien régime, el antiguo régimen. ¿Qué era el antiguo régimen? Donde el Estado, los reinos, ayudaban a la Iglesia Católica en la salvación de las almas. Por eso en esas épocas, hasta inclusive la Revolución Francesa, por el envión de catolicismo que aún perduraba, millones se salvaban, porque el gobierno, los reinos, ayudaban a la salvación de las almas. Y entonces era una enorme maquinaria estatal que ayudaba a la salvación de las almas. Hoy en día todos los estados modernos, todos sin excepción, son una enorme maquinaria, enorme, de condenación eterna. Entonces esa es la gran diferencia. Y Europa fue la única España fue la única capaz de hacer la diferencia. Cuando todo caía, ella repitió una cristiandad, un orden civil y social donde Dios y su catolicismo estaban en el centro. Y de allí para abajo todo se organizaba detrás de Dios y detrás del catolicismo, con defectos, siempre. Desde que hay un ser humano de por medio siempre va a haber defectos. Pero fue el máximo orden sano de la sociedad que se logró cuando estábamos abrazados y unidos a Dios y su catolicismo. Cayó en Europa, solamente España fue capaz de repetirlo en América. 3 siglos duró la cristiandad española, 10 siglos en su auge, 1000 años duró la cristiandad europea. Por eso tanta inquina y tanto odio contra España. Y de allí que fiestas así, la fiesta de Santiago Apóstol, la fiesta del patrono de las Españas, tiene que llenarnos de alegría y de tomar un deber de honor de defender a España. Y no la defiendo porque sí, la defiendo porque soy católico. Y porque soy heredero de lo que ella logró. Dios y el catolicismo en el centro. Ya no quedan, parece, tiempos para
que se repiten estos hitos históricos, pero sí por lo menos para dar la batalla, el buen combate, en lo poco o mucho que a cada uno de nosotros nos toca. Defendiendo el catolicismo, que es lo mismo que decir hispanidad, que es lo mismo que decir España por lo que fue. La fiesta de Santiago Apóstol, la fiesta de nuestras naciones hispánicas, la fiesta de la hispanidad y de las Españas. Ave María Purísima. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.